Gracias y además por ajustarse al tiempo. Para mí es un gran gusto y un honor poder presentar la siguiente conferencista para Latinoamérica. El reto de la implementación ha requerido de evidencia, de data, y muchas veces es algo que nos ponen los que toman la decisión en el tintero, pero afortunadamente nosotros podemos darnos ese lujo de decir que contamos con una destacada profesional, una mujer guatemalteca que ha trabajado y ha estado muy, no, se me corta la voz de la emoción, pero es que estoy también disfónica. Ha trabajado muchísimo en investigación clínica, pero mucho su enfoque ha sido en la prevención materno-infantil, desde que esto no era una moda, sino que era una necesidad. La hemos seguido nosotros muy de cerca y contamos con ella acá, y para nosotros es mucho orgullo que una persona que está en este tema, generando evidencia, generando datos, que nos permita formular políticas públicas, pueda estar con nosotros hoy acá, pese a que está levantada desde la madrugada, conectada en los lugares donde surgen las recomendaciones y donde surge muchas veces la evidencia que los que estamos en los NITACs o creemos en una vacunación equitativa, tomamos en cuenta. Valoramos muchísimo ese trabajo que haces, Flor, te admiramos, cariñosamente te invitamos, todos pueden ver su CV acá y lo han visto en redes, pero por favor un fuerte aplauso para recibirla. Bueno, muchísimas gracias, doctora Sandoval, y muchísimas gracias a ustedes por esta recepción y este cariño que me dan. Yo la verdad les digo una cosa, sí, yo soy guatemalteca, estoy en los Estados Unidos trabajando desde hace muchos años en virus respiratorio sincicial, pero a mí me emociona y me llena de orgullo también estar aquí con ustedes, y sobre todo después de ver datos de Guatemala. Felicitaciones, doctor Maldonado, porque es parte de lo que quiero comentarles ahora. El tema que me pidieron que abordara esta mañana es sobre cuáles serían estos retos que podemos tener en Latinoamérica específicamente, pero se aplican al resto del mundo, ahora que estamos en una era nueva. Estamos en una era distinta en lo que es la prevención de virus respiratorio sincicial, y hemos aprendido de la pandemia. Han habido buenas cosas y algunas no tan buenas que han resultado de la pandemia. Y estamos a más o menos 70 años desde que conocemos que existe este virus respiratorio sincicial. Y tenemos por primera vez, de nuevo en esta nueva era, la oportunidad de hacer prevención de esta enfermedad que, como acabamos de escuchar, es extremadamente importante en cuanto a la mortalidad infantil, y que además de todo está en una nueva era, porque imagínense que, de nuevo, llena de orgullo, es en Latinoamérica en donde se está abriendo brecha, ¿de acuerdo? En Argentina fue el primer país en el mundo y en donde se implementó la vacunación materna para prevención de virus respiratorio en el niño. Chile, el primer país, después de España, pero el primero en Latinoamérica, en donde se implementó el anticuerpo monoclonal. Y tenemos datos de aquí de Guatemala, que aunque no me lo van a creer, de verdad deberíamos de sentirnos muy orgullosos por eso, porque no existen en muchos lugares esos datos que apoyan la implementación de estas nuevas intervenciones. Entonces se los digo porque lo que yo quiero hacer esta mañana es darles una perspectiva un poquito global y luego enfocarnos en cuáles van a ser algunos retos específicos que tenemos a pesar del avance y los éxitos que hemos tenido. Y bueno, estas son algunas de mis disclosures. No voy a hablar mucho del virus respiratorio sincicial, pero de nuevo ya lo escucharon ustedes. Tratar de pensar en cuáles son estos potenciales desafíos que tenemos para precisamente tener una estrategia y tener cambios que necesitan el apoyo de la comunidad académica, de la comunidad científica, de las decisiones políticas que hacen en los países. Entonces voy a hablar un poco de la carga, ¿verdad? Dándoles algunos puntos específicos. Esta es una publicación reciente, espero que la logren ver, en donde habla en general de la enfermedad respiratoria del tracto bajo, o sea, neumonías. Y en general, saben ustedes, y así ha sido siempre desde que yo estaba en la Escuela de Medicina aquí en Guatemala, que
las enfermedades respiratorias, una son las causas principales de morbimortalidad en los niños a nivel mundial. Ven la distribución que no es igual, en todos los colores más oscuros, arriba en la tasa de incidencia y abajo la tasa de mortalidad, en donde tenemos muchos de nuestros países en Latinoamérica, desde México hasta Chile, y sobre todo en África, donde las tasas son muchísimo más altas. Y estamos hablando que esto es despuésito de la pandemia 2021, más de 344 millones de episodios de enfermedad respiratoria en los niños y mucho de la mortalidad de 27 más o menos por cada 100,000. Entonces, aquí lo que les quiero recalcar, lo que está en la flechita, es que los niños de menos de 5 años de edad es en donde vemos el color verde, que es el virus respiratorio sincitial, y es el virus más importante, pero hay muchos otros virus que luego pueden predisponer a enfermedad bacteriana secundaria, como puede ser con neumococo, que es el color moradito. Y sé que después tenemos sesión en neumococo, y entonces eso va a ser muy importante considerarlo. Como les digo, sin hablar mucho de este detalle, ya escucharon ustedes, usualmente son epidemias estacionales, usualmente tenemos sobre todo enfermedad respiratoria baja, en más o menos un 30-40% de los niños que tienen bronquiolitis y neumonía, y que es una enfermedad que ocurre a todas las edades, desde recién nacidos hasta el adulto mayor. Tenemos inmunidad después de una infección que nos permite sobrellevar la infección, pero no da inmunidad duradera. O sea, todos tenemos recurrencias, enfermedades, infecciones recurrentes, pero son los extremos de edad, el niño menor de 5 años y el adulto mayor los que tienen enfermedad más grave. Por eso es de que, como les digo, desde hace más de 60, 70 años, lo que hemos tratado de hacer es imitar esa inmunidad pasiva, ¿verdad?, que se ha utilizado para prevenir la infección en el recién nacido, porque no tenemos hasta el día de hoy vacuna para los niños. Esta es una compilación de varias publicaciones que se han ido haciendo a través de los últimos 15 años más o menos, en donde se hace, o 20 años ya, se hace una estimación de la carga de virus respiratorio sincitial a nivel mundial. Eso es en hospitalización sobre todo. Y mortalidad, pero les muestro cómo, por ejemplo, los estimados en cuanto a la carga de enfermedad no han variado mucho desde 2005 para acá. O sea, 33 millones de niños de menos de 5 años y más o menos 6 millones de niños en los primeros 6 meses de vida les da esta infección. La hospitalización, más o menos un 3,5 millones, y la mitad de esos en los niños de menos de 6 meses, recalcando lo que decía el doctor Maldonado. Pero ustedes ven la mortalidad, los estimados de mortalidad continúan aumentando, vamos casi a más de 100,000 muertes en niños de menos de 5 años y la mitad de esas, 45,000, 46,000, asociados en virus sincitial respiratorio en los de menos de 6 meses. Entonces algo está pasando, todavía tenemos una carga más alta. Y el doctor Maldonado les mostró algo de esto, pero también les quiero enviar un mensaje muy, muy importante. ¿Y por qué el hecho de que tenemos que trabajar para tener estas medidas de prevención es importante? Porque la mayoría de la carga de enfermedad y mortalidad de virus respiratorio sincitial, 97-98% se calcula, ocurre en países de bajos recursos, entre comillas, que son países que actualmente todavía no tienen estas medidas de prevención. Está muy bien que nosotros, yo donde trabajo en Estados Unidos, tengamos vacuna y tengamos monoclonal desde hace 2 años, pero ahí no es donde está la mayoría de la carga de enfermedad. Es aquí en Guatemala, en México, es en África, es en todos estos países. Y ven que sobre todo, de nuevo, en los niños de menos de 6 meses es la carga más grande. Entonces les quiero mostrar cuáles serían algunos de los desafíos, ¿verdad? Uno de ellos es el hecho de que no existen muchos datos disponibles sobre, de nuevo, cuál es la circulación del virus, cuál es la carga en estos países en donde los métodos de diagnóstico son limitados. Me encanta saber que hay proyectos en donde se hace diagnóstico molecular y se puede más o menos tener idea, y eso puede representar una idea general de lo que está pasando. Pero en muchos de esos países no existe esa capacidad. Entonces, esto es un sistema de vigilancia global de virus respiratorio sincitial que se había estado ya desarrollando, está basado en la vigilancia del virus de la influenza o gripe, y que con esto se sigue utilizando este sistema para, como dicen ahí, ven ahí, ver cuál es la estacionalidad, la carga de hospitalización, sobre todo en niños de menos de 2 años, y generar esa evidencia que es necesaria para que nosotros podamos implementar estos métodos de prevención.
Me sorprendió, yo estaba en México la semana pasada en el Mundial de Pediatría y hablé de este tema, y uno de los médicos que venía de la India, que es un país grandísimo que está marcado, en donde tienen mucha enfermedad, me dice, pues nuestros pediatras no creen que el virus respiratorio sincitial sea un problema. Y le digo, ¿de verdad? ¿Por qué van a tener que darle vacuna a la madre o dar monoclonal si no tenemos ese problema? Y bueno, la verdad es que no lo tengan, lo que pasa es que no hacen el diagnóstico necesario para saber que lo tienen. La misma situación con otras enfermedades. Si no hay diagnóstico, la impresión, lo que ellos piensan es de que no existe. Entonces, lo que les digo aquí es que si uno no sabe esa carga, no puede justificar la implementación de estas medidas de prevención y tampoco puede medir el impacto que tienen estas medidas de prevención una vez que las empezamos a utilizar. Entonces es súper importante, crítico, tratar de conseguir financiamiento, hacer proyectos en donde se establece esa base y se sigue evaluando el impacto. Doctor Maldonado, gracias por generar los datos aquí en Guatemala, ya lo explicó, datos de estacionalidad. Es un lujo que los tengamos, pero les quiero mencionar lo que él decía, ¿verdad? No existe siempre una estacionalidad que se pueda predecir, que es estable. Pueden haber picos en diferentes meses, 2 picos al año, un pico aquí, un pico allá, y esto es precisamente uno de los retos en áreas de clima más tropical, ¿no? Que puede haber circulación todo el tiempo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque si ustedes van a empezar a utilizar estas prevenciones con la información que tenemos en Estados Unidos, en donde siempre tenemos virus sincitial, a excepción de la pandemia, desde octubre a marzo, y que obviamente costo-efectividad es mejor si se utiliza la prevención en el periodo de circulación y solo lo utilizan por ese periodo de tiempo, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, pensar más que todo en estos datos que les pueden servir para considerar una intervención, por ejemplo, anual, que todo el tiempo en el año se puede hacer. Y esto es un ejemplo de este sistema de vigilancia, ¿verdad? Para mostrarles cómo se hacen publicaciones anuales, así como lo hicimos con el COVID. Ustedes pueden entrar ahí y los países que están reportando les pueden decir en tiempo real, más o menos, por cada semana, por cada mes, cuál es la circulación de este virus y cuáles son las cargas que estamos viendo. Entonces ya es un avance bastante grande. Ahora, han habido muchísimos estudios tratando de ver cuál es esa carga de enfermedad en países de bajos recursos. Los estimados globales son los que aparecen primero, y de nuevo estudios que están viendo causa de neumonía, causa de mortalidad neonatal, neumonía, y también causa de mortalidad en general. Entonces, les voy a mostrar aquí datos de 2 estudios, que se llama PERCH, que está buscando la etiología de la neumonía en los niños pequeños. Aquí estamos hablando de los niños de menos de 5 años de edad. Aquí no aparece ningún país latinoamericano, pero están 7 sitios en África y también en Asia. Y eso yo creo que se asocia de nuevo con lo que habían escuchado, para recalcar el hecho de que si ustedes ven, comparado con cualquier otra infección, aquí arriba está marcado virus respiratorio sincitial, más que rinovirus, en cuanto a eso es neumonía, ¿no? Y más que incluso las infecciones bacterianas. Estratificado por edad, de nuevo, acá ven la mayor carga en los niños de menos de 1 año de edad, y estratificado por severidad, entre severo y muy severo, más que cualquier otro. No cabe duda que en los niños de menos de 1 año, sobre todo, es la que causa la enfermedad más severa. Datos muy claros que no deberían de ser diferentes en otro sitio. Y en esta red que se llama el RSV Gold, que también está viendo estudios prospectivos, aquí se aparece un país latinoamericano, Bolivia, que es un país que tiene condiciones también de mucho riesgo, y otros países en África. Y aquí estamos viendo a los niños hasta los 2 años de edad que están ingresados al hospital y que luego tienen mortalidad. A mí esta gráfica yo creo que me ilustra lo que podría pasar en muchos de nuestros países, Guatemala incluido, en donde ven que cuando ven la figura, esto es mortalidad y la edad abajo del niño, ¿no? De 0 a 25 meses, la mayoría de la mortalidad, que es en azul, dice sí, está ocurriendo de nuevo en los primeros 3 meses de vida y hasta los primeros 6 meses de vida, ¿verdad? Y es interesante, la media es 3 meses, la tasa de mortalidad es 5%. Yo vi que estaba mencionando el doctor Maldonado aquí, 3% más o menos en los datos que ustedes tienen en Guatemala.
Eso no, es inadmisible, eso no debería de ser posible. Saben que incluso en el COVID la mortalidad general fue menos de un 1%. Es cierto que había grupos de edad, del adulto mayor, que llegaba hasta un 15% de mortalidad. La mortalidad de influenza es menos de 1% también, es como 0.1, 0.2%. Y aún así vemos miles, decenas de miles de personas que mueren de influenza cada año. 5% en promedio para países, ¿verdad?, de bajos recursos, sobre todo en los primeros meses de vida, realmente es algo que no debe de ser así. Entonces, el punto que les quiero dar aquí es, si ustedes logran generar datos como los que han visto, ven que ya cuando el niño está ingresado al hospital, el riesgo de mortalidad es tan alto que lo que debemos enfocarnos es en la prevención, de prevenir que se infecten para que no tengan esta enfermedad grave, sobre todo cuando el acceso está limitado. Y aquí es otro estudio, vi que el doctor Maldonado les mostraba el estudio de Agustín Chaponi de Argentina. Esto es un poquito similar, es un análisis de nuevo de las deficiencias o de la información que aún es necesario en países de bajos recursos, de nuevo viendo la literatura mundial por 10 años, 2012 a 2022. Y aquí, de nuevo, 149 países, hay representación de todas las regiones de la OMS. Les marqué acá en la cajita lo que es la región de América en general. Aquí excluye a Estados Unidos y Canadá. Y entonces estamos viendo bajos recursos, ¿no? Pero ven, está Argentina, Chile, aquí está Guatemala, los estudios que están mencionados, México, Nicaragua y Perú. El problema es de que, pues les digo, siéntanse orgullosos que tenemos datos, pero los datos en estos países representan menos de un 20% de los datos que existen en este momento. Pero consistentemente, como les había mencionado el doctor Maldonado, hospitalización en menos de 2 años de edad es importante, sobre todo si requerían estadía prolongada. La estadía media de este grupo era de 3 a 8 días en estos países. Ustedes saben que en mi hospital la estadía media de los niños es de 2 días, 1 a 2 días, aún por bronquiolitis. Entonces no se quedan mucho tiempo en el hospital. ¿Qué es lo que hace que estos niños estén más tiempo en el hospital? ¿Será que están más graves cuando llegan? ¿Se tardan más en recibir atención? ¿Verdad? Es algo diferente su nutrición, qué sé yo, algo más que está pasando. Entonces es necesario considerar factores locales de nuestra población para saber qué está pasando. Y aquí de nuevo, el otro punto que hacía el doctor Maldonado que se enfatiza con este estudio es la carga que hay en la comunidad. En efecto, tiene una tasa de hospitalización muy alta, pero la mayoría de la enfermedad va a ocurrir en la comunidad, en las clínicas, ¿verdad?, en la situación en donde muchos niños ni siquiera llegan al hospital para ser atendidos. Y en India, por ejemplo, la tasa de letalidad era más alta en los niños que no llegaban al hospital. Y esto puede ser que esté sucediendo, ¿verdad? Porque muchas veces no se reportan esos casos, no se diagnostican y no se reportan. Pero otro punto importante es que hay aquí, como ustedes ven, mucha heterogeneidad de lo que son los datos que existen a nivel de todos los países en donde se necesitan estas intervenciones. Entonces, de nuevo, tener epidemiología local, como la que tenemos la suerte de tener acá en Guatemala, y seguirla desarrollando, seguirla manteniendo, va a ser específicamente importante para la implementación y medir el impacto de las intervenciones. Esto es nada más para mostrarles muy brevemente que premadurez, en donde sea que estemos, sigue siendo un factor de riesgo. Y este estudio me gustó porque tiene comparado lo que es la tasa y el efecto de la premadurez en países en desarrollo comparado con industrializados y a nivel global. Y ven cómo definitivamente los niños prematuros y más aún en nuestros países tienen una mayor morbimortalidad. Entonces, aquí les voy a poner a considerar otros factores, de nuevo, de la población en sí. Cuando hablamos de inmunización materna, que yo creo que va a ser lo más accesible en nuestros países, tiene apoyo del fondo rotatorio, bajo costo, se puede integrar en lo que es la atención antenatal, puede tener acceso incluso a áreas rurales donde hay atención antenatal y no solo para ciertas poblaciones, y si se logra poner como parte del esquema del calendario de vacunación sería espectacular.
Yo soy proponente de la vacunación materna y si tienen además la opción de tener el anticuerpo monoclonal, perfecto, porque entonces eso ya, pero ya eso va a ser un poco más limitado, es más costoso, es más difícil la implementación y demás. Pero también voy a ser la primera en admitir de que la vacunación materna tiene sus limitaciones y en nuestros países en específico, por ejemplo, aquí hay algunos factores que reducen el paso transplacentario de los anticuerpos y muchos de esos están confirmados que así es. Por ejemplo, infección placentaria por malaria o estado positivo de VIH. Hay datos muy lindos que muestran que comparado con mujeres que no tienen estas infecciones, el paso de anticuerpo de la madre al niño es menor, o sea, el niño no va a tener la misma protección. Hipergamaglobulinemia, premadurez y demás. Pero luego factores probables que podríamos considerar endémicos, ¿verdad?, en nuestros países, la malnutrición materna, la multiparidad, infecciones adicionales, parasitarias, por ejemplo, y luego lo que es el bajo peso al nacer de los niños que crónicamente tenemos en nuestros países. Entonces, hay otros factores ambientales, ¿verdad? Aquí está el estado de la madre, su peso, su edad, si fuma o no, o si tiene exposición al humo. Estas son cosas que yo pienso que es importante considerar cuando ustedes midan el impacto, ya sea la vacunación materna o del monoclonal en nuestros países, porque en vida real es muy lindo ver los datos, ¿verdad?, que está reduciendo hospitalización y demás, pero son datos generales que están saliendo en este momento de Argentina, de Estados Unidos, van a venir datos de Inglaterra sobre la vacuna materna. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con nuestra población? ¿Verdad? Vamos a tener que tal vez ajustar, como les digo, dar la vacuna todo el año, dar monoclonales todo el año y también considerar el estado de salud de la madre. Y les pongo aquí esta foto porque aquí está hablando de un proyecto que se acaba de lanzar, ¿verdad?, de PAHO, de la OPS, que trata de reducir los problemas obstétricos de la madre en Perú y aquí habla sobre mortalidad materna. Es muy importante tener estos proyectos porque la salud de la madre implica salud del feto, salud del recién nacido. Y así como de una forma editorial, mientras las mujeres en nuestros países no tengan opción de educación, no tengan opción de decidir si quieren quedar embarazadas o cuántos niños quieren tener, o tener la decisión de recibir medicamentos, recibir vacunas, vamos a tener que ayudar, vamos a tener que hacer cambios, porque no vamos a poder tener el impacto. El mensaje que decía el doctor Maldonado, ¿de qué sirve tener estas intervenciones si no las aceptan, si no las aplicamos, ¿verdad? Ejemplo primero, Estados Unidos tiene estas intervenciones, apenas llegamos a 50% de cobertura entre la vacuna y el monoclonal, a pesar de que están disponibles para toda la población. Las personas ahorita en este momento en Estados Unidos están pasando por un periodo de confusión y no aceptan las vacunas. Entonces no vamos a tener el mismo impacto que ha tenido Argentina, se los puedo asegurar. Entonces, bueno, es para comentar eso porque yo creo que el mensaje importante aquí es de que todo lo que tenga que ver con estrategias de tratamiento, que no tenemos antivirales, o prevención, que ahora tenemos la posibilidad de hacerlo para virus sincicial respiratorio, va a tener un impacto sustancial en lo que es la morbimortalidad infantil. Y aquí nada más para resumirles el hecho de que es excelente, ya tenemos aprobados acá, lo que está con estrellitas son estrategias aprobadas, la vacuna materna para prevención de virus sincicial, 2 anticuerpos monoclonales que esperamos que, bueno, entiendo están aprobados, pero hay que seguirlos implementando, es palivizumab y también el nirsevimab. Un tercero, como les mencionaba el doctor también, anticuerpo monoclonal que viene en camino. Hemos tenido problemas con algunas vacunas en los niños, vacuna de ARN mensajero que se intentó utilizar para virus respiratorio o combinada virus respiratorio y metapneumovirus en niños. Este programa se ha detenido por enfermedad más grave en los niños que recibieron la vacuna. Esto sucedió en Panamá, o sea, estamos contribuyendo con esto en Latinoamérica. Sin embargo, la posibilidad de que vacunemos niños en el futuro activamente
con vacunas vivas, usualmente intranasales, existe porque ven, ya hay varios estudios en camino evaluando esa posibilidad. Estas son puramente pediátricas. Y obviamente todo lo que no esté marcado con ruedita, que es para pediatría, incluye la vacunación de adultos, por ejemplo, ¿no? Y el adulto mayor ya está aprobado. Entonces aquí les dejo nada más las últimas ideas, ¿verdad? ¿Qué específicamente podemos hacer en Latinoamérica? Generar datos de epidemiología y ver en estas áreas de alta morbimortalidad que se puede implementar las intervenciones. Para eso tenemos que tener capacidad de diagnóstico, tenemos que tener vigilancia por lo menos sindrómica de enfermedad respiratoria, sino específicamente por el virus. Tenemos que considerar la carga en la comunidad, no solo en el hospital, y ver lo que es la enfermedad severa y la mortalidad. Lo de la circulación, ya se los mencioné, cuál es el tiempo óptimo y cuál va a ser el costo-efectividad de una intervención si lo utilizamos de una forma en la que la mayoría de los niños estén protegidos, va a ser importante. En Inglaterra, por ejemplo, se recomienda la vacuna materna todo el año, porque en lugar del periodo estacional nada más, porque los estudios de costo-beneficio al precio que tienen estas intervenciones en este momento, a ellos les resulta mejor dar la vacuna todo el año. Integrar estos métodos de prevención en lo que es la atención de salud actual. No es tan fácil como parece. Documentar, o sea, el registro de la vacunación en la madre, el registro de la intervención en el niño, ¿verdad? Eso es importante, la comunicación entre el obstetra, las comadronas, el personal de atención prenatal con el neonatólogo, con el pediatra es muy importante. Les hablé sobre la importancia de vigilancia de seguridad y genómica en el caso de virus respiratorio, así como de la efectividad. Y yo creo que el problema más grande que tenemos, el desafío vamos a tener es obviamente el acceso, el costo que tienen estas vacunas y la posibilidad de tener suficiente cantidad de vacuna o de anticuerpo monoclonal a nivel de todos los países. No cabe duda que hay que hacer colaboraciones entre todas las entidades que estén involucradas y les recalco la complementariedad que tiene tanto la vacunación materna como el anticuerpo monoclonal para poder realmente tener un impacto grande. Entonces, con eso yo les agradezco mucho su atención.